Vamos a continuar con esta segunda parte de los evangelios sinópticos. Nos toca precisamente ver de Jesús a los evangelios. Jesús no escribió nada, su vida la dedicó a proclamar la buena noticia de Dios. Fueron sus discípulos quienes recogieron aquella proclamación y la pusieron por escrito, junto con los acontecimientos más importantes de su vida. La tradición sobre Jesús se originó a partir de quienes lo habían conocido o habían oído hablar de él. Con el paso del tiempo, los recuerdos, memorizándose, fueron agrupando en pequeñas composiciones escritas. Las fases de formación de los evangelios. Primero tenemos la tradición oral, después la tradición oral existió al mismo tiempo que la tradición escrita y por último la tradición escrita, que es la que conocemos. La tradición oral abarca desde la actividad pública de Jesús y llega hasta mediados del siglo I. Aquí predominan los relatos entre generaciones y existen escasos fragmentos por escrito. La tradición oral existió al mismo tiempo que la tradición escrita. A partir de mediados del siglo primero, mediados del siglo segundo, comienza cuando algunas palabras de Jesús comienzan a ponerse por escrito y combina cuando los textos escritos comienzan a gozar de autoridad entre las comunidades. Por último, termina predominando la tradición escrita. La tradición oral comenzó a perder importancia y los recuerdos sobre Jesús se transmiten principalmente por escritos, es como los conocemos ahora en los evangelios. El uso del término evangelio. Los libros sobre Jesús no se llamaron evangelios en un principio, casi todos ellos adoptaron esta designación. Etimológicamente, evangelio significa buena noticia. El evangelio como mensaje anunciado por Jesús. Se empieza poco a poco a designar al mensaje anunciado por Jesús como evangelio. La predicación, la catequesis y el culto. La predicación fue la primera actividad y característica de la generación de los discípulos, pero junto a esta actividad misionera tienen también lugar otros actos de culto, como la celebración de la Cena del Señor. Entonces, tanto la predicación como la catequesis, que es precisamente la formación en la fe, se dio a su vez el culto, ¿no? Especialmente en qué? En la Cena del Señor. Encontramos diversos pasajes donde se nos habla de la Cena del Señor, ¿no? Cómo se reunía la asamblea. Y precisamente tocando un poco al Concilio Vaticano II, donde nos dice que la Eucaristía es el culmen de nuestra fe, pues parte precisamente de este acontecimiento histórico, de este acontecimiento precisamente de cómo han llegado a nosotros los evangelios, especialmente con el culto precisamente a la Eucaristía. Formas que va tomando el evangelio. No podemos decir que el evangelio o los evangelios que tenemos se fueron dando de primera mano, ¿no? Hubo toda una transformación para llegar ya a una composición de lo que nosotros llamamos evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas, según San Juan. Primero se encuentra la diégesis, son relatos que comparten un mismo trazo. Estos relatos establecen un marco biográfico que sitúa las palabras y acciones de Jesús en su vida terrena. Después viene el querigma narrado. Son resúmenes del actuar y posterior glorificación de Jesús. Y estos se utilizaban para la predicación, para el anuncio precisamente de la buena nueva. Los evangelios y las biografías antiguas, tiene que haber una relación precisamente si decimos que el evangelio fue transformándose para llegar a lo que hoy tenemos, pues tiene una relación con las biografías antiguas. Al parecer los evangelios toman algunas características de las biografías antiguas, porque éstas constaban de 3 partes. La primera consistía en la infancia y la juventud del personaje. La segunda se refería a las acciones y enseñanzas a través de las cuales el personaje acrecentaba su honor. Y la última estaba dedicada a la muerte y reconocimiento heroico del protagonista, características que bien se pueden observar
en los evangelios, especialmente en el evangelio de San Lucas y en el evangelio de San Mateo, que nos relata estas tres partes, ¿no? La infancia, la juventud, las acciones precisamente de honor, de enseñanza, que son los milagros, las curaciones, la multiplicación de los panes. Todos esos son precisamente datos que acrecientan el honor del personaje. Y por último, la muerte y su reconocimiento heroico, ¿no? En ese sentido, todos nos narran la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, precisamente en esta comparación con las biografías antiguas. Por otra parte, los evangelios constituyen un género literario específico, que es ser documentos escritos sobre la persona y predicación de Jesús. Pero dentro de los evangelios encontramos otros géneros más específicos, es decir, el conjunto ya del libro que tenemos, de los 4 libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos otros géneros específicos dentro de él, ¿no? Aunque todo lo llamamos evangelio, pero hay otros géneros específicos dentro del mismo evangelio. Dice: a continuación presentamos la clasificación del italiano Segalla, agrupando 2 grandes grupos: las formas que transmiten las palabras y las que transmiten hechos. Es decir, esta clasificación nos va a decir: hay relatos de esto, hay momentos de esto, podemos identificar esta estructura aquí. Esto nos va a dar precisamente una pauta dentro del evangelio. ¿Para qué? Como les decía en el video anterior, ¿para qué? Para poder profundizar más en la estructura del evangelio y que esta estructura nos lleve precisamente a una reflexión más profunda de la palabra de Dios. Empezamos con las tradiciones de palabras. Se refiere expresamente a una palabra en torno a la cual se construye un género. Este género que gira en torno a esa palabra tiene como finalidad dar una enseñanza. Por ejemplo, tenemos en primer lugar las sentencias proféticas. Se trata de un dicho breve anunciado como futuro, pero que ya pasó, en el cual el maestro anuncia un próximo destino de una persona. Se da un grupo o una institución. También se puede identificar como una profecía. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 13, 33, 34. Después continuamos con los anuncios de pasión. Referencia plena a la pasión, predominan los verbos en futuro: matarán, resucitará, condenarán, etc. Un ejemplo claro lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 31. Dichos sobre el seguimiento, precisamente hoy que celebramos a San Mateo, apóstol y evangelista, ¿no? Ven, sígueme. Sentencias pronunciadas por el maestro sobre el seguimiento, y dejándolo todo, lo siguieron. Cada evangelista elabora su propia redacción. Por ejemplo, hoy San Mateo, y que encontramos su llamamiento o su dicho de seguimiento en el capítulo 8, versículos 18 a 22. Dicho sobre la misión de Jesús. Frases que anuncian propiamente la venida y la misión de Jesús. Esto lo podemos encontrar en los evangelios de San Lucas, capítulo 5, 32, y el evangelio de San Mateo, capítulo 5, 17. Normas comunitarias, disposiciones que expresan una regla o norma para regular el buen funcionamiento de una comunidad. Son como órdenes, por ejemplo, Mateo 18, 15, 17. Después están las comparaciones. ¿Qué son las comparaciones? Son un símbolo que se utiliza para explicar una realidad sin hacer uso de conceptos. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dichos enigmáticos, palabras de Jesús cuya lógica no es muy clara. Ejemplo, Lucas
capítulo 9, versículo 60. Acciones simbólicas, acción del profeta que quiere expresar un mensaje, por ejemplo, Isaías 20, del 1 al 6, y que esta referencia pues, lo iremos encontrando en los evangelios. Ahora, si ya tenemos las tradiciones de palabra, ahora vamos a las tradiciones de hecho. Las controversias se caracterizan con 4 puntos que explican el porqué del hecho: un dicho escandaloso, una reacción de extrañeza, un debate, la conclusión o dicho final que deja sin palabras a los oponentes. Un claro ejemplo lo tenemos en Marcos 2, versículos 13 a 12. Discusiones, cuestiones teóricas derivadas de la escritura respecto a lo que hay que hacer, por ejemplo, en Marcos 12, 13, 17. Después encontramos los relatos biográficos, acontecimientos ordinarios de la vida de Jesús o sus discípulos. En un dato lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Relatos paradigmáticos, narración que sirve para poner como ejemplo una conducta, por ejemplo, Marcos 12, 41, 44. Relatos de milagros, 29 milagros, encontramos, ¿no? 5 exorcismos, 18 curaciones, 6 milagros sobre la naturaleza. El milagro se caracteriza por poseer 5 elementos, además puede contener algunos más. Número 1, se expone la situación o necesidad. Número 2, petición de intervención o reconocimiento de que Jesús puede obrar el milagro. Número 3, intervención de Jesús. Número 4, el efecto producido. Y número 5, la reacción de los presentes, ¿no? Sobre estos relatos de milagros, pues los encontramos en los 4 evangelios y precisamente siguiendo estos 5 elementos para configurar un milagro. Por ejemplo, uno sencillo del que tenemos más memoria, la multiplicación de los panes, ¿no? Se expone la situación o necesidad, maestro, despídelos para que se vayan a las aldeas más cercanas a comer. Petición o intervención o reconocimiento de que Jesús puede obrar el milagro. Denles ustedes de comer. Señor, solamente hay un joven que tiene 5 panes y 2 milagros. Intervención de Jesús, pronunció la acción de gracias. El efecto producido, se los da a repartir a los que se encontraban ahí. Y la reacción de los presentes, en este caso podríamos decir que sobraron tantos canastos, ¿no? O eran tantas personas, 5,000 personas, o 5,000 personas sin contar a mujeres y a niños. El efecto producido, la reacción de los presentes, es precisamente también en este sentido aquel pasaje donde Jesús levanta a un paralítico. La reacción de los presentes es cómo éste puede perdonar los pecados y curar a los enfermos. Se subraya que cada evangelista le imprime su carácter personal a la narración del milagro. Tomando en cuenta las líneas generales, cada uno presenta la acción del milagro según su propia enseñanza. Por ejemplo, San Mateo clasifica los milagros en orden a Jesús como Señor de la comunidad. El Evangelio de San Marcos presenta los milagros en orden a una llamada de fe. El Evangelio de San Lucas presenta los milagros o tiene la finalidad de presentar a Jesús como el profeta Salvador. San Juan tiene la finalidad de presentar la gloria del Mesías y aumentar la fe del creyente. Por ejemplo,
En el Evangelio de San Juan no le llamamos tanto como milagros, sino como signos, ¿no? Los 7 signos del Evangelio de San Juan, precisamente para presentar ¿qué? La gloria del Mesías y aumentar la fe del creyente. 7 signos que en el Evangelio de San Juan nos ayudarán precisamente para aumentar nuestra fe. Comienza desde las bodas de Cafarnaún, cuando Jesucristo convierte el agua en vino, y el último signo precisamente del Evangelio de San Juan termina con la resurrección de Lázaro, ¿no? ¿Esto para qué los pone San Juan? Para aumentar la fe del creyente y hacer notar dentro de la comunidad que Jesús es el Mesías esperado. Las parábolas son unas narraciones simbólicas que parten de una situación cotidiana de la cual se desprende una enseñanza, ¿no? Apenitas ayer, ¿no? Que leíamos precisamente el Evangelio de San Mateo, dice, nos presenta una parábola. El reino de Dios se parece a uno que salió a contratar a unos jornaleros a la mañana y les prometió pagarles un denario. Salió a media tarde y les prometió que les pagaría lo justo. Salió hasta al caer ya el sol y les dijo que fueran a trabajar a su viña, ¿no? Precisamente es una parábola que desprende una enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza precisamente del día de ayer? La generosidad de Dios y la recompensa que cualquier cristiano puede esperar de Dios. El denario que se nos promete es el amor de Dios, el contemplar el amor infinito de Dios cara a cara, frente a frente. De ahí se desprende la enseñanza. Esa era la enseñanza del día de ayer. Se presenta como una comparación que desarrolla de forma de historia, que debe partir de un hecho real, realidades que ponen al hombre en relación entre sí. ¿Cómo le puedes, por ejemplo, ayer, cómo le puedes pagar al que llegó al último lo mismo que a mí? Amigo, no te hago ninguna injusticia. Yo te prometí un denario, yo te doy un denario. Precisamente partiendo de un hecho real. En el Evangelio del día de ayer de San Mateo descubrimos la envidia del hombre, el tener que codiciar siempre más y más y no estar contento con lo que Dios le da a uno, sino siempre estar como buscando la felicidad del otro cuando no nos damos cuenta, nos percibimos que nosotros también tenemos y que Dios nos ha dado parte de su denario o lo que nos ha prometido para que seamos felices, pero a cada uno le das según su generosidad. Tienen 2 partes fundamentales. El relato sigue una forma estereotipada como a qué se parece esto o es como, precisamente lo que les decía, el reino del Dios se parece a un sembrador que salió a sembrar, el reino de Dios se parece a un administrador, el reino de Dios se parece a un rey que perdonó la deuda, ¿no? 2, la moraleja se identifica por expresiones como así también o del mismo modo. Ayer, el día de ayer, por ejemplo, decía así del mismo modo será en el día final, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el pasaje de Lucas capítulo 20, versículos 9 a 18. Después vienen las alegorías. Es también una comparación parecida a la parábola. Sin embargo, es una especie de historia en clave. Son una serie de comparaciones que cada elemento tiene un significado. El midrash, la palabra significa búsqueda o investigación. Se trata de un método de interpretación de la escritura y el resultado obtenido precisamente de esa investigación, ¿no? Investigación de la palabra, de la interpretación de la escritura y lo que sacamos o lo que obtenemos de esa investigación. Intento de actualizar la escritura tiene relevancia en la literatura judía en el año 70,
por la destrucción del templo. Ya solo queda la ley escrita y las tradiciones orales. De ahí la importancia de interpretar la escritura adecuadamente, ¿no? Y precisamente esto nos sirve a nosotros para tener más seriedad al leer la palabra de Dios, porque no la podemos interpretar a nuestra manera, no podemos, o puede pasar por nuestra mente muchas cosas que nos quieran referir precisamente el Evangelio o alguna cita bíblica, pero podemos estar interpretando mal. Por eso es muy adecuado apegarnos a la doctrina, precisamente ahorita como doctrina católica, al catecismo de la Iglesia Católica, a los documentos de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para dar una adecuada interpretación de la palabra de Dios. Este trabajo, o sea, el trabajo de la investigación o del Midrash, recaía en los rabinos, explicándola en dos direcciones: aplicación a la vida, cuestiones morales y jurídicas, y la instrucción al pueblo, cuestiones doctrinales o dogmáticas. Anunciaciones. En este género, Dios anuncia algún suceso importante. Siempre hay de por medio personajes importantes, ya sean a quienes se anuncia o de quienes se anuncia. Este género incluye 7 elementos. Aquí vemos la anunciación del ángel Gabriel a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Primer punto de los relatos de anunciación son la presentación de la escena y de los personajes, ¿no? Por ejemplo, en la anunciación de el ángel Gabriel a María, nuestra madre, dice: estando María desposada con José en un pueblo de Galilea o de Judea, respectivamente, la lectura que se quiera tomar, ya sea del Evangelio de San Lucas o del Evangelio de San Mateo. 2. Un enviado divino saluda a los personajes. En ejemplo, el ángel Gabriel. 3. Reacción del destinatario. 4. Comunicación del mensaje: tú serás la madre de Dios, ¿no? Descenderá el Espíritu Santo sobre tu vientre y concebirás a un niño, quien le pondrás por nombre Jesús. Pregunta del receptor y nueva precisión del mensaje. Un signo. Retiro del mensajero. Después están las sentencias enmarcadas. Son un dicho de Jesús enmarcado en un relato de cualquier género, en cual se resalta la sentencia que Jesús hace. Por ejemplo, una en Marcos 3, 1, 6. El género literario apocalíptico es una manera de entender e interpretar la historia. El profeta Daniel es el principal pionero de este género. En el año 150 a.C., conlleva el sentido de revelar secretos. Tiene como objetivo infundir esperanza y fe en la comunidad en medio de la historia. Utiliza un lenguaje simbólico que quiere expresar que Dios es el dueño absoluto de la historia. Por ejemplo, en Marcos 13, 24, 27, y pues también el libro más conocido del Nuevo Testamento, en este sentido apocalíptico, pues el Apocalipsis, ¿no? Del apóstol San Juan. Como le remarcaba la otra ocasión, ¿para qué sirve este sentido apocalíptico? No es para infundir miedo, no es para infundir temor, no es para de alguna manera atemorizarnos ante las realidades que estamos viendo, sino, como dice aquí, el objetivo es infundir esperanza y fe en la comunidad en medio de la historia, es decir, que Dios actúe en nuestra historia, y que si actúa en nuestra historia, también en nuestra misma historia nos dará la salvación que ya nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, solamente que a veces sale de la mente humana, y Dios
que nos hace precisamente con el sentido o con el género literario apocalíptico recobrar esa esperanza, recobrar esa palabra que se nos ha dado. Género literario teofánico se utiliza para resaltar la presencia de Dios y darle mayor relieve. Centra la atención en la manifestación de Dios y no en el describir el acontecimiento. Por ejemplo, en Éxodo 19, 16, 24, aquí tenemos precisamente una imagen del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y que dice, no, se abrieron los cielos y descendió una paloma y se escuchó una voz, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El relato de vocación sirve para legitimar las pretensiones de quien se presenta como enviado de Dios, que contiene 6 elementos, de los cuales son: el primero de ellos, la confrontación divina. La persona interesada reclama a Dios su encuentro. 2, la palabra introductoria alude al encargo específico. 3, encargo o mandato en que consiste la tarea. 4, la objeción, breve réplica del enviado. 5, reafirmación, respuesta divina y enérgica que reafirma el mandato. Y 6, el signo, última confirmación del mandato, ¿no? Podemos encontrar en los evangelios precisamente los relatos de vocación, y pues cumplen con estos 6 elementos. Relatos de aparición del Señor resucitado. Breves fórmulas que proclaman la resurrección. Dios resucitó a Jesús. Por ejemplo, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Los elementos característicos son el desconcierto, la incredulidad, el envío a predicar. Encontramos también las genealogías. Presentan motivos teológicos tradicionales en forma de historia, especialmente en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1 al 17, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 28, que remarcan el origen de Jesús. Y hasta ahí esta segunda parte de los evangelios sinópticos. La siguiente sesión la veremos el problema sinóptico, que sería ya también, como les había comentado, la última sesión respecto de los sinópticos, y completaríamos precisamente esta parte. Espero que puedan dejar sus comentarios o anotar sus dudas, y personalmente les contestaré. Pues agradecido por los que se conectaron. Dios les siga bendiciendo. Cualquier duda, saben que tenemos el WhatsApp, igual lo pueden subir ahí. Hasta mañana, bonita noche, Dios les siga bendiciendo.